Mi esposa me dejó por una vida de lujos. Años después, regresó arrepentida y en la ruina. Ya era tarde. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Gracias por acompañarnos hoy. Tenemos una historia completamente nueva para compartir, así que comencemos. Mi nombre es Cristian, y estoy a punto de contarles algo que nunca pensé que viviría. Y mucho menos que estaría aquí sentado hablando de ello. Cuando la mujer con la que creía haber construido toda mi vida me pidió el divorcio, una noche. Sin previo aviso ni explicación, me quedé completamente desconcertado. No tenía idea de por qué quería irse. Así que, aunque me rompió en 1.000.000 de pedazos, la dejé marchar. Pero justo cuando pensaba que lo tenía todo resuelto, ella apareció de nuevo. Contándome finalmente la verdad. Y déjenme decirles, la verdad fue peor de lo que jamás imaginé. Pero antes de entrar en eso, permítanme llevarlos de vuelta a cómo empezó todo. Cuando conocí a Lauren, ella era todo lo que siempre había querido. Era inteligente y hermosa. Su tipo de energía era rara, y me sentí atraído por ella como un imán. Nos conocimos a través de un amigo en común, en una pequeña reunión. Fue una noche informal, con algunas bebidas. Música y conversaciones que se alargaron más de lo esperado. Esa noche, intercambiamos números y, a partir de ahí, todo despegó. Nuestra relación avanzó rápido, pero nunca se sintió apresurada. Pasábamos horas al teléfono, hablando de todo y de nada al mismo tiempo. Ella le daba vida a momentos que, de otro modo, habrían sido ordinarios. Me enamoré perdidamente de ella. Y cuando amo, lo doy todo. No había duda en mi mente. Quería estar con ella, construir algo real y hacerla feliz. Decidí proponerle matrimonio una noche, mientras estábamos sentados en una azotea, observando las luces de la ciudad. Ella estaba perdida en sus pensamientos cuando saqué el anillo y le pedí que fuera mi esposa. No dudó. Dijo, sí. Y en ese momento, pensé que tenía todo lo que siempre había deseado. Nuestra boda fue hermosa. Prometí cuidarla, amarla, ser su compañero en todo. Y cada palabra era sincera. Desde ese día, me aseguré de que nunca tuviera que preocuparse por nada. Si quería algo, la trataba como a una reina porque, en mi mente, eso es lo que se merecía. Trabajé duro para construir un futuro en el que ella nunca tuviera que luchar. Nunca tuviera que sentir que le faltaba algo. Mirando hacia atrás ahora, veo cuán ciego puede volverte el amor. Pensé que darle todo sería suficiente. La verdad es que, a veces, la gente no quiere que se lo den todo en bandeja. Porque empiezan a buscar otra cosa, incluso cuando ya tienen más que suficiente. Pero yo aún no sabía nada de esto. En ese momento, yo era solo un hombre que amaba a su esposa y creía que ella me amaba de la misma manera. Una noche, estaba sentado en el sofá, viendo a medias un documental en la televisión y, al mismo tiempo, respondiendo a algunos correos del trabajo en mi portátil, cuando Lauren, mi esposa, entró en el salón. Se paró justo delante de mí y dijo, quiero el divorcio. Al principio, pensé que intentaba ser graciosa. De hecho, me reí, pensando que estaba bromeando, pero hablaba completamente en serio. ¿Qué? Le pregunté, enderezándome en el asiento. Estaba totalmente desconcertado. No había habido peleas, ni discusiones a gritos. Nada que me hubiera advertido que esto se avecinaba. No tenía sentido. Le pregunté por qué. Necesitaba entender. ¿Había hecho algo mal, o había pasado algo de lo que no era consciente? Pero ella simplemente se quedó allí, de pie. Solo quiero irme, dijo, sin explicación ni emoción alguna. Yo no iba a permitir que mi matrimonio terminara por nada. Así que, insistí y le rogué que hablara conmigo, que me explicara qué había cambiado. Pero ella no se inmutó. La gente no se despierta un día y decide destruir su matrimonio sin motivo, le dije. Podríamos arreglar lo que sea que esté mal. Haré lo que sea necesario.
Pero a ella no le interesaba. Ya había tomado una decisión. Y cuanto más insistía yo, más fría se volvía. Finalmente, me di cuenta de algo doloroso: si alguien está decidido a irse, no hay nada que puedas hacer para detenerlo. No recuerdo mucho de lo que pasó después de eso. Pero en algún momento, dejé de rogar y de preguntar. Y así, sin más, la vida que habíamos construido juntos, el hogar, los recuerdos, el futuro que habíamos planeado, se hizo añicos en un instante. Cuando Lauren salió de mi vida, mi mundo se vino abajo. ¿Cómo le encuentras sentido a algo que no lo tiene? Las noches eran lo más difícil. Me quedaba en la cama, mirando al techo, intentando identificar el segundo exacto en que las cosas empezaron a desmoronarse. ¿Hubo alguna señal que ignoré? Ya no podía ver las relaciones de la misma manera. La idea del amor y el compromiso se sentía como una estafa. Cada vez que conocía a una mujer, solo podía pensar en lo fácil que podría marcharse. No importaba lo dulce que fuera. En el fondo de mi mente, siempre estaba esa voz susurrando: es solo cuestión de tiempo antes de que ella también se vaya. El matrimonio estaba completamente descartado. No iba a ponerme en una posición en la que pudieran sorprenderme así de nuevo. No se trataba solo de proteger mis bienes. Se trataba de proteger mi cordura. Ya había vivido el peor escenario posible. Y no estaba dispuesto a darle a otra persona el poder de hacérmelo de nuevo. Si amar significaba darle a alguien la capacidad de destruirme, entonces no quería saber nada de eso. Tenía dos opciones después del divorcio: dejar que el dolor me consumiera o tomar el control de mi vida. Al principio, parecía imposible seguir adelante. Pero sabía que no podía quedarme estancado para siempre. Así que, hice lo único que tenía sentido: me sumergí en el trabajo. Acepté proyectos adicionales. El trabajo se convirtió en mi escape, una distracción del vacío que me seguía a casa cada noche. Cuanto más me enfocaba en mi carrera, menos tiempo tenía para pensar en lo que había sucedido. Al mismo tiempo, sabía que no podía simplemente superar todo por mi cuenta. El daño emocional era profundo, e ignorarlo no lo haría desaparecer. Por eso le di una oportunidad a la terapia. Hablar de mis sentimientos nunca fue algo con lo que me sintiera cómodo. Pero, poco a poco, empecé a abrirme. La terapia me ayudó a desenredar esas emociones. Con el paso de los meses, empecé a sentirme diferente, gradualmente. Había aceptado que algunas cosas no tienen respuestas claras, y eso estaba bien. El cambio más grande fue darme cuenta de que ya no era emocionalmente vulnerable. La versión de mí que tenía miedo de ser herido de nuevo, de confiar en la persona equivocada, se estaba desvaneciendo. No era ingenuo, pero tampoco tenía miedo. Mi rutina diaria era simple: trabajo, gimnasio y casa. El gimnasio, en particular, se convirtió en mi refugio. Me mantenía mayormente enfocado en mis propios entrenamientos, pero, con el tiempo, empecé a fijarme en alguien. Ella estaba allí casi todas las tardes, igual que yo. Al principio, no era más que rápidos saludos con la cabeza y pequeñas charlas entre series. Y antes de darme cuenta, ya estábamos manteniendo conversaciones completas. Su nombre era Vanessa. Al igual que yo, había pasado por su propia cuota de decepciones. Encontramos un terreno común en eso. Ninguno de los dos quería precipitarse a nada serio, y lo dejamos claro desde el principio. El matrimonio ni siquiera estaba sobre la mesa. Le conté sobre mi pasado, sobre cómo no estaba listo para pasar por ese tipo de dolor otra vez. Ella lo entendió, porque tenía sus propias razones para mantener las cosas de manera informal. Esa comprensión fue lo que facilitó las cosas entre nosotros. Simplemente disfrutábamos de la compañía del otro. Pasaron 2 años así. En ese tiempo, las cosas mejoraron. Sentía que tenía el control de mi vida. Con Vanessa, las cosas seguían como estaban, estables. Nadie intentaba quitarme un pedazo de mí, ni mi corazón, ni mis finanzas.
Y para mí, eso era suficiente. Al menos, hasta la noche en que todo cambió. Una tarde, acababa de volver del gimnasio. Pero entonces, de la nada, llamaron a la puerta. Al principio, no le di mucha importancia. Podría ser un vecino, o la entrega de algo que pedí por internet hace unos días. Caminé hacia la puerta, quité el seguro y la abrí. Y fue entonces cuando vi a Lauren, mi exesposa, de pie allí. Por un momento, me quedé allí, mirándola fijamente. Con mi cerebro luchando por procesar lo que mis ojos veían. Antes de que pudiera siquiera preguntar qué hacía aquí, ella habló primero. Tenemos que hablar. No sabía cómo responder. Una parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara. Porque no tiene derecho a aparecer de la nada y exigir mi tiempo. Pero otra parte de mí necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Sin decir una palabra, me hice a un lado y la dejé entrar. Pasó a mi lado y entró en mi sala de estar. Tan pronto como se sentó, se derrumbó y comenzó a sollozar. Yo me quedé allí, de pie, observando, esperando. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente me miró. Con las lágrimas corriendo por su rostro, y dijo algo que nunca esperé oír. Me equivoqué. Nunca debí haberme ido. Y debí haberte dicho por qué. Le costaba incluso pronunciar las palabras. Te debo la verdad. Me crucé de brazos y asentí, indicándole que continuara, y ella comenzó a explicar. Después de casarnos. Te volcaste en tu trabajo porque tenías un plan. Si te esforzabas al máximo durante unos años, alcanzarías un nivel en el que el dinero nunca más sería un problema. Pensabas que eso era lo más inteligente. Superar la parte difícil al principio para poder disfrutar de las recompensas más tarde. Lauren me dijo que, al principio, intentó ser paciente. Veía lo duro que trabajaba y sabía que lo hacía por nosotros. Pero luego, comenzó a ver a sus amigas publicando fotos de viajes a París, Bora Bora, las Maldivas. Vacaciones de luna de miel. Parejas disfrutando de sus vidas mientras nosotros estábamos atrapados en la rutina. Navegaba por las redes sociales, viendo sus cenas caras, sus escapadas de fin de semana. Su felicidad perfecta y sin esfuerzo. Y con cada publicación, con cada foto, sentía cada vez más que se estaba perdiendo de algo. Intentó hablar conmigo sobre ello. Quería viajar, disfrutar de la vida como lo hacían sus amigas. Pero cuando lo mencionó, le di la que pensé que era la respuesta lógica. Danos algo de tiempo. Déjame organizar las cosas correctamente. Y luego tendremos todo el tiempo y el dinero del mundo para hacer lo que queramos. En mi mente, eso tenía todo el sentido. Era un sacrificio temporal para una ganancia a largo plazo. Pero para ella, se sintió como un rechazo. Como si estuviera eligiendo el trabajo por encima de ella. Me dijo que un día, simplemente se dio cuenta. Sintió que estaba desperdiciando su juventud. Atrapada en un matrimonio que no le daba la emoción que deseaba. Se convenció a sí misma de que sería más fácil empezar de nuevo. Que en algún lugar ahí fuera había un hombre que podría darle la vida que quería en ese momento. Sin tener que esperar. Y así, sin más, tomó una decisión. Se acercó a mí esa noche, dijo que quería el divorcio y se negó a darme una explicación real. Se fue, pensando que estaba mejorando su vida. Mi mente repasaba todo lo que acababa de decir. Durante 2 años, no tuve ninguna explicación. Y ahora, aquí estaba ella, dándome finalmente respuestas. Exhalé lentamente. A ver si lo he entendido bien, dije. Te fuiste. Pediste el divorcio. Tomaste tu acuerdo de liquidación y te marchaste sin decir una palabra. ¿Y ahora? Después de todo este tiempo, estás aquí. ¿Por qué? ¿Qué quieres? Me miró, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Me equivoqué, susurró. Pensé que me estaba perdiendo de algo. Pensé que la vida fuera de este matrimonio sería emocionante.
que encontraría a alguien que podría darme lo que creía que quería. Pero me equivoqué. Christian. Estaba muy equivocada. Se secó la cara, intentando calmarse. Di por sentado todo lo que hiciste por mí. Hiciste que todo fuera tan fácil. Nunca tuve que preocuparme por nada. Ni por el dinero, ni por la estabilidad. Ni por tener a alguien que realmente se preocupara por mí. Y cuando salí ahí fuera, me di cuenta de que los hombres no son como tú. No les importa de la manera en que a ti te importaba. Finalmente estaba diciendo lo que yo había sospechado todo el tiempo. Pero no me trajo ninguna satisfacción. Había apostado todo lo que teníamos, y había perdido. Y ahora quería volver como si nada hubiera pasado. Sollozó. Fui una estúpida. Pensé que podría encontrar algo mejor. Pero nadie se te acerca siquiera. Christian. ¿Lo lamento? Lo lamento todo. Respiró hondo y finalmente dijo, quiero otra oportunidad. Al mirar a Lauren, estaba completamente seguro de que había terminado. Ya no había espacio para ella en mi vida. No después de lo que hizo. Esa puerta se había cerrado. Mantuve la calma en mi voz. Le dije, tan claramente como pude, que ella tomó su decisión cuando se fue. Quería aventura, emoción, algo diferente. Lo tuvo. Y si todavía lo quería, era libre de seguir persiguiéndolo, pero no sería conmigo. Intentó acercarse, tratando de explicarse de nuevo, pero yo no necesitaba escuchar más. Ya había oído suficiente. Me suplicó que lo reconsiderara. Dijo que sabía que lo había arruinado, que haría cualquier cosa para arreglarlo. Pero lo que no parecía entender era que algunas cosas no se pueden arreglar. Algunas decisiones no se pueden deshacer. Caminé hacia la puerta y la abrí. El mensaje era claro. Esta conversación había terminado. No intentaba ser cruel. Pero no iba a dejar que me manipulara para sentirme culpable por haber seguido adelante. Tenía que irse. Mientras se levantaba, secándose la cara, intentando recomponerse. El momento se volvió aún peor para ella. Justo cuando se giraba hacia la puerta, entró mi novia. Fue el momento más perfecto y brutal. Lauren se detuvo en seco. Mirando a la mujer que había ocupado un lugar que ella pensaba que podría reclamar. Mi novia, completamente ajena a lo que estaba sucediendo, me sonrió. Y yo hice lo que me salió natural. La atraje hacia mí para darle un abrazo. Ese fue el momento en que Lauren lo entendió. No quedaba nada para ella aquí. No dijo nada más. Simplemente pasó a nuestro lado, con la cabeza gacha. Unas semanas después de que Lauren apareciera en mi puerta, recibí una llamada de Mike. Ahora, permítanme ser claro, no había hablado con Mike en más de un año. Nunca fuimos los mejores amigos. Solo uno de esos tipos con los que mantienes el contacto porque te mueves en los mismos círculos. Así que, cuando su nombre apareció en mi teléfono, casi no respondí. Si no éramos cercanos cuando estaba casado, ¿por qué de repente tendríamos algo de qué hablar ahora? Pero la curiosidad pudo más. Contesté. Christian, tío, dijo. Con esa vacilación incómoda en la voz que me decía que no era solo una llamada amistosa para saber cómo estaba. Ha pasado un tiempo. Sí, respondí. ¿Qué pasa? Mike replicó, mira, sé que esto es inesperado, pero me encontré con Lauren el otro día. Eso captó mi atención, porque de repente ella estaba llamando a mi puerta. Y días después alguien me llamaba para hablarme de ella. Algo no cuadraba. Mike continuó. Ella estaba, bueno, digamos que no se veía muy bien. Me mantuve en silencio, esperando que fuera al grano. Me pidió dinero, dijo finalmente. Y no poco, además. Un par de cientos de dólares. Dijo que me lo devolvería, pero, tío. Se veía desesperada. ¿Te dijo por qué? Pregunté.
Mike se rió entre dientes. Tío, no hizo falta. Es obvio que se está ahogando. Después de que ustedes dos rompieran. Se obsesionó con perseguir ese estilo de vida de Instagram, fiestas, viajes. Salir con tipos que solo querían pasar un buen rato. Pero ninguno de ellos se quedó. Y ahora está arruinada. Endeudada. Incluso empeñó un montón de sus cosas solo para sobrevivir. Me recosté, procesando la información. Esta era la vida que ella quería. Tomó esa decisión. Y ahora estaba viviendo las consecuencias. Mike suspiró. No estaba seguro de si debía decírtelo, pero supuse que querría saberlo. Exhalé lentamente. Te lo agradezco, tío, pero, sinceramente, no hay nada que yo pueda hacer con esa información. Hubo una pausa antes de que Mike volviera a hablar. Sí, me imaginé que dirías eso. Terminamos la llamada. Días después, todavía estoy reflexionando sobre lo que pasó, cómo me sentí y lo que aprendí de ello. Y la verdad es que toda esta experiencia me enseñó algunas lecciones duras pero valiosas. Quiero compartirlas con ustedes. Porque sé que alguien ahí fuera podría estar lidiando con algo similar. La primera lección, la paciencia y la gratitud importan. Mucha gente desperdicia algo bueno porque no puede esperar a que lleguen días mejores. Lauren tenía un esposo que la amaba y que planeaba un futuro en el que ella no tendría que preocuparse por nada. Pero como no consiguió el estilo de vida que quería lo suficientemente rápido, se marchó. Le dije que esperara, y se fue. Y esto no se trata solo de relaciones, se aplica a la vida en general. Si no aprecias lo que tienes, y no le das tiempo para crecer, podrías perderlo. Solo para darte cuenta demasiado tarde de que era lo mejor para ti. La segunda lección, el césped no siempre es más verde en el otro lado. Esta es una de las mentiras más grandes que la gente se cuenta a sí misma. Creen que serán más felices si simplemente se van y empiezan de nuevo. Que hay algo o alguien mejor esperándolos. Y que todo lo que tienen que hacer es alejarse de lo que tienen ahora. Pero de lo que no se dan cuenta es de que ese algo mejor que buscan podría ni siquiera existir. Por eso le digo a la gente, antes de dejar lo que tienes, pregúntate. ¿Eres verdaderamente infeliz o solo eres impaciente? Porque una vez que cruzas ese puente, puede que no haya vuelta atrás. La tercera lección, las personas que te dejan fácilmente no están destinadas a quedarse. Esta me costó un tiempo aceptarla por completo, pero es verdad. Si alguien puede alejarse de ti sin una razón real, déjalo ir. Pasé meses sufriendo por Lauren, preguntándome qué hice mal. Preguntándome si debería haber luchado más. Pero mirando hacia atrás ahora, veo las cosas con claridad. Nadie la obligó a irse. No fue abusada, ni descuidada, ni maltratada. Simplemente se fue porque quiso. Y esa es toda la razón que necesito para saber que nunca estuvo destinada a quedarse. El amor verdadero no se va cuando las cosas no son perfectas. El amor verdadero se queda, crece y lucha por lo que tiene. Así que, si alguien en tu vida puede irse sin pensarlo dos veces, déjalo. No pierdas tu tiempo tratando de convencerlo de que se quede. Porque las personas que realmente te aman, no necesitarán que las convenzan. Y la lección final, la autoestima por encima de la nostalgia. Esta es importante porque mucha gente queda atrapada en el pasado. Se aferran a los recuerdos y a la historia, pensando que solo porque una vez amaron a alguien, tienen que aceptarlo de vuelta. Pero esto es lo que me di cuenta. Solo porque tuviste buenos momentos con alguien no significa que merezca un lugar en tu futuro. Cuando Lauren volvió, podría haber dejado que la nostalgia nublara mi juicio. Podría haber recordado todos los buenos momentos e ignorado todo el dolor que me causó. Pero yo era más listo. Sabía que dejarla volver significaría faltarme el respeto a mí mismo. Y no importa cuánta historia tuviéramos, tenía que ponerme a mí primero. Y eso es algo que quiero que todos ustedes recuerden. Su autoestima es más importante que su pasado con alguien. Si te dejaron una vez, te dejarán de nuevo.
No dejes que los recuerdos te engañen para reabrir una puerta que debería permanecer cerrada. Ahora, quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué harían si esto les pasara? Si la persona que los dejó de repente volviera, rogando por otra oportunidad, ¿cómo lo manejarían? ¿La aceptarían de vuelta o se alejarían como hice yo? Déjenmelo saber en los comentarios. Si alguna vez han pasado por algo así, compartan su experiencia. Su historia podría ayudar a alguien más que está pasando por lo mismo en este momento. Eso es todo por hoy. Gracias por ver. Si encontraron valiosa esta historia, asegúrense de darle a me gusta, compartir y suscribirse. Y los veré en la próxima.